Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy se conmemora el Día Mundial en contra del trabajo infantil. La organización World Vision alertó que la pandemia de COVID-19 está provocando un aumento de trabajo infantil en todo el mundo ante la vulnerabilidad en que han quedado muchas familias. El doctor Pedro Daniel Martínez es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Martínez, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Hola, ¿qué tal, Sergio, Lupita? Buenos días. Gracias por la invitación. En primer lugar, ¿cómo clasificamos el trabajo infantil? ¿De qué edad a qué edad se considera que hay trabajo infantil? Mira, la Organización Internacional del Trabajo define el trabajo infantil como toda esa actividad económica que llevan a cabo personas menores de 15 años de edad, sin importar el estatus ocupacional, ya sea un trabajo asalariado, un trabajo independiente, un trabajo familiar no remunerado. No incluye los quehaceres del hogar, excepto cuando estos puedan ser considerados como una actividad económica. Te doy un ejemplo. Cuando una niña, un niño o un adolescente dedica todo su tiempo a este tipo de quehaceres, porque sus padres pueden trabajar fuera de casa y esto significa privarlo de la posibilidad de poder ir a la escuela. Ahora, doctor, en medio de esta crisis que tenemos por salud en todo el mundo, ¿qué información se tiene de lo que ocurre con los niños en esta situación de vulnerabilidad? ¿Qué ha pasado? Mira, yo destacaría dos causas principales que van a acentuar todavía más la problemática del trabajo infantil. La primera, y como todos lo sabemos, tiene que ver con la crisis económica. Esta crisis económica se da cuando los padres, los tutores, pierden su trabajo ante una crisis como la del COVID-19. En esta reciente encuesta telefónica de empleo y ocupación del INEGI, se mencionó que alrededor de 12 millones de personas han dejado de percibir ingresos producto de esta pandemia, y esto pues por supuesto va a tener un efecto colateral en la niñez, ya que pronostica un incremento de la deserción escolar y por supuesto un incremento del trabajo infantil, entre otras problemáticas, donde lamentablemente el rostro de la pobreza pues tiene cara, en este caso, de infancia. Por otro lado, tenemos a niñas y niños solos que tienen que buscar trabajo para poder sobrevivir. Ante la cantidad de muertes masivas que se ha dado producto de la pandemia, pues va a traer como consecuencia que muchos niños, niñas, adolescentes hayan perdido a un padre, a su madre o a otros cuidadores, y esto puede empujar a millones de niños al trabajo infantil. Ahora, para muchas familias, simple y sencillamente, los hijos trabajan o no hay forma de sobrevivir, ¿no es cierto? ¿Debería haber algún tipo de sanción para esas familias o es más bien una situación que debemos entender? Mira, el trabajo infantil es una práctica altamente violatoria para los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. A todas luces es una práctica anticonstitucional. De acuerdo con el artículo 123, está prohibido el trabajo infantil en menores de 14 años. Sin embargo, como todos sabemos, nuestra Constitución es poco normativa en muchos temas, entre ellos este tipo de práctica. El hecho de que niñas, niños y adolescentes trabajen, pues va a tener o tiene una serie de afectaciones, particularmente en su desarrollo físico, en su desarrollo psicológico, en su dignidad. Incrementa el riesgo de que puedan padecer algunas enfermedades, dolencias crónicas vinculadas con el estrés, la desnutrición, incluso pueden llegar a sufrir abuso por parte de los adultos. Recordemos que de 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia, ya sea de tipo física, de tipo psicológica o incluso de carácter sexual. Bueno, ¿cómo se puede ayudar en medio de todo esto si hay tanta agresión en contra de los niños? Hemos visto ahora también el tema de la violencia en este confinamiento. ¿Qué se puede hacer? Mira, lo que aspiramos todas y todos es que esta pandemia
sea esa oportunidad de generar iniciativas que protejan a la infancia, sobre todo ante un contexto tan complicado como el que se está dibujando, ¿no? Donde hay una pérdida masiva y muy significativa, en este caso, de empleos. Lamentablemente, niñas, niños y adolescentes suelen ser los primeros en sufrir los efectos colaterales, sobre todo ante esta cantidad masiva de muertes producto de la pandemia del COVID-19. Entonces yo insistiría en esta necesidad de fortalecer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, donde el tema de la salud y el tema de la educación son derechos que no pueden estar sujetos a ningún tipo de negociación. El hecho de que las escuelas pierdan a un adolescente, pierdan a un niño, pues va a tener una serie de afectaciones o va a acentuar una serie de problemáticas vinculadas con la trata de personas, vinculadas con la prostitución infantil, el trabajo infantil, entre otras problemáticas que se van a ir acentuando. Entonces, el llamado, en este caso, está en que las escuelas sigan generando este mecanismo de protección y que se diseñe una política de Estado que proteja realmente a la niñez. Doctor Pedro Daniel Martínez, gracias por hablar con nosotros. Hasta luego. Es académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, hoy Día de la Prevención del Trabajo Infantil. Regresamos en un momento más.